Bueno, vamos a hablar efectivamente del American Heart. Entonces, es un congreso en el cual vamos a empezar por orden alfabético, no es porque yo tenga predilección por las arritmias, pero que el primer estudio que voy a presentar se plantea la siguiente pregunta. Tú tienes un paciente que le vas a hacer ya, porque está indicado, ablación de fibrilación auricular, tiene su fibrilación auricular paroxística o persistente, muy sintomática, refractaria a fármacos, y tiene un poco de hipertensión arterial, entre comillas, un poco digo y me estoy arriesgando mucho, porque tiene una presión arterial de 130/80. Tienes dos opciones, tratarle mucho la hipertensión arterial o tratarle poquito para que no vaya a más esa presión arterial. Entonces, el tratamiento intensivo utilizaron, fijaros, la cantidad de fármacos versus al tratamiento conservador de la presión arterial que siguieron las líneas de las guías canadienses. Aquí podéis ver cómo pues, las diferencias son importantes. Consiguieron tratar mucho a los pacientes que querían bajarles la presión arterial. ¿Pero eso influyó en el resultado de la ablación? No. Moraleja de este estudio, no hace falta tratar intensamente la presión arterial a los pacientes que están ahí a punto de ser hipertensos. No hace falta bajársela más porque probablemente no depende de ello el resultado de la ablación. Depende de que aísles bien las venas pulmonares y la patología que ya tienen, que ya arrastran en sus aurículas, no la vas a cambiar en tan corto espacio de tiempo porque la media fue unos 3 meses antes de la ablación lo que empezaron a tratar a estos pacientes. Segundo estudio. Después de ver las conclusiones del primero, sería el estudio que utiliza, como veréis, un monitor implantable en pacientes que tienen un CHA2-VASc elevado. Aquí incluyeron pacientes mayores de 65 años, que además tenían un CHA2-VASc de 2, que además tenían pues, apnea obstructiva o sobrepeso, y con NT-proBNP alto y con volúmenes, ya veis que no es todo, sino alguno de ellos, volúmenes auriculares elevados o aurículas mayores de 44 milímetros, para los que utilizamos esta medida habitualmente en el eco. Entonces, en este caso, lo que hicieron fue incluir una serie de pacientes pues, que son los típicos que vemos en la consulta. ¿Y qué creéis que pasó cuando observaron si tenían episodios o no de fibrilación auricular sintomática con un dispositivo implantado? Pues que lo que estamos viendo, que realmente episodios mayores de 5 minutos, el 34%. Episodios de fibrilación auricular, todas subclínicas mayores de media hora, 21%. Mayores de 6 horas, 7%. Y mayores de 24 horas, 2%. Moraleja, es verdad que los pacientes, sobre todo un poco mayores, con factores de riesgo, tienen mucha fibrilación auricular. Ahora, ¿y eso qué? Aquí es donde viene el problema, que como el resto de los estudios, veis que están obteniendo pues, conclusiones raras, porque sabemos que la fibrilación auricular y las embolias están asociadas, pero a veces nos encontramos que no hay una asociación como a nosotros nos gustaría, que un paciente tenga un episodio de fibrilación auricular y a los 2 días la embolia. No, y esto es un poco lo que se está observando últimamente. Nos está siendo muy útil para intelectualizar la fibrilación auricular y la relación con las embolias, que todavía no lo tenemos claro. Uno de los estudios más esperados fue el que se llama el pionero en fibrilación auricular y que realmente, fijaros que tuvo 3 publicaciones muy importantes. Una en el New England, en el cual se hablaba del sangrado, veremos ahora por qué, otra de las hospitalizaciones en el Circulation y una editorial también en el Circulation. ¿Qué problema trata de resolver este estudio? Pues el problema que trata de resolver es el siguiente. Tú tienes un enfermo con fibrilación auricular y entonces ingresa por fibrilación auricular y de repente el paciente tiene un dolor precordial, tiene cualquier cosa, de repente te distraes y está en hemodinámica. Y el doctor Pérez de Prado le ha puesto un stent 2 o 3. Y entonces decimos, este enfermo está con fibrilación auricular, está con un stent, tiene cardiopatía isquémica, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos warfarina, además doble antiagregación, durante cuánto tiempo? ¿O le podemos dar un anticoagulante directo, a lo mejor Rivaroxaban, como es el que se probó en este caso, a dosis un poquito menores que las habituales y lo combinamos con antiagregantes? Pues así fue el estudio y el estudio aleatorizó a los pacientes en 3 grupos. Les daba Rivaroxaban 15 más clopidogrel, el grupo 2 Rivaroxaban, esa dosis que salió en el Atlas de 2,5 miligramos 2 veces al día, más luego les daba doble antiagregación, y el grupo 3 en verde sería el clásico de
warfarina, sintrón en nuestro caso, aspirina y clopidogrel. Bueno, pues 700 pacientes en cada grupo, ya os podéis imaginar las características clínicas, y lo que fue importante es algo que ya se viene observando en la clínica y que ya teníamos algún dato previo, y es que daros cuenta que sangran más los pacientes que están en el grupo de 3 fármacos, sintrón y doble antiagregación. Que cuando vamos a ver si con estos los stent se trombosan más cuando reducimos los antiagregantes y ponemos, por ejemplo, en este caso, rivaroxaban a dosis un poquito menores de lo habitual o bastante menores de lo habitual, vemos que no hay influencia en la trombosis, y cuando mezclamos un poco mezclamos todos los efectos adversos, vemos que sale perdiendo otra vez el tratamiento combinado, que aquí aparecería en verde y que lo podéis ver en la gráfica, que es la warfarina con aspirina y clopidogrel. Y cuando hablamos de los eventos adversos mezclados, pues parece que no hay una diferencia significativa, con lo cual, y podemos concluir que varias líneas de evidencia están sugiriendo que casi a estos pacientes, si se le ha puesto un stent, por lo menos se podría intentar tener rivaroxaban, la dosis de 15 miligramos con clopidogrel, podría ser suficiente. Podría también utilizarse la dosis de rivaroxaban a dosis todavía menores con los antiagregantes, y parece que la dosis que sale peor parada en este subgrupo de pacientes, que ya digo que son pacientes isquémicos que tienen fibrilación auricular y que necesitan revascularización, la mayor parte, no, casi todos estaban con stent, pues podemos hacer esta elección. Desde el punto de vista práctico yo creo que es importante, y en la editorial, lo resumen en la editorial de Circulation, el doctor Batt lo resume así, es decir, que parece que la dosis reducida de rivaroxaban versus a la triple terapia pues tiene estos efectos beneficiosos. Reduce mortalidad, hospitalización, reduce los sangrados, como se comentaba antes, importantes, las hospitalizaciones cardiovasculares, y además simplifica bastante el tema y reduce los costes hospitalarios. Otro estudio interesante, que fue más interesante todavía cuando se publicó en el New England, pero que es la continuación de ese estudio, es ver qué ha pasado con los pacientes a los cuales estaban tomando dabigatran y necesitaban ser sometidos a una intervención urgente, a una operación, o tenían un sangrado intratable, y se probó, como sabéis, el aduricizumab, que es el antagonista, el que es capaz de neutralizar el efecto del dabigatran. Bueno, pues lo cierto es que los resultados de los pacientes que se continuaron en el estudio han sido muy buenos, y realmente pues es una ventaja tremenda del dabigatran que hoy por hoy cuentes con un antídoto que a lo mejor, y ojalá no lo tengamos que utilizar mucho, pero no cabe duda que esto es una de las fortalezas de este fármaco. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica y críticos cardiovasculares, pues ha habido bastantes estudios acerca de insuficiencia cardíaca. Este fármaco, el ulatiride, que sabéis vosotros muy bien cómo actúa, se probó en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Cuando se probó en estos pacientes, se vio que realmente respondían bien, porque disminuían los péptidos y además tenían una mejoría clara en su clínica en el momento agudo. Además, este fármaco tiene la ventaja de que, como sabéis, es bastante bien tolerado, y entonces uno de los problemas en estos enfermos, que suele ser el riñón, pues parece que se salvaguarda, con lo cual, además de eso, el único efecto importante quizás que tiene es no el riñón, sino las hipotensiones que produce. Pero, claro, la idea no era ver, porque ya se sabe que es eficaz, la idea de este estudio era ver si esto, tratar a los enfermos que están en forma aguda con este fármaco, sirve para que luego se encuentren mejor, tengan menos ingresos, menos mortalidad en el futuro. Son pacientes que, repito, ingresaron con un fallo, con insuficiencia cardíaca aguda. Y realmente no hubo ningún cambio en los objetivos a medio y largo plazo. ¿Cuál es el concepto que
que subyace dentro de este estudio? Pues como dice Milton Packer, claro, no podemos esperar que la insuficiencia cardíaca aguda sea como el síndrome coronario agudo, que tú abres el trombo y mejoras ya el pronóstico de por vida de ese paciente. La insuficiencia cardíaca aguda le puedes sacar del trance, en este caso lo sacas quizás mejor utilizando este tipo de fármacos, pero eso no quiere decir que se altere el pronóstico a medio o largo plazo. Muy bien, pues continuando, este es un estudio realmente alentador porque es un estudio publicado en el New England y que compara el HeartMate 2 con el HeartMate 3 y que el mecanismo de acción del nuevo HeartMate es una maravilla porque es como estos trenes japoneses que vemos en la televisión que parece que van sobre un campo magnético, que sabemos que existen pero que no los hemos visto. Pero esto lo han conseguido con la bomba, con la asistencia ventricular HeartMate 3, de manera que tiene una especie de bomba que está impulsando la sangre sin dañarla, sin destruirla, de forma que el estudio que se ha hecho, por lo menos en un número reducido de pacientes, comparando una con otra, ha demostrado que en este caso han necesitado, menos reoperaciones utilizando la bomba nueva, que es esta, y sobre todo menos trombosis, que yo me acuerdo que cuando he visto algún caso de asistencia ventricular siempre la preocupación subyace porque es fácil que se trombosen y eso hace que se tenga que explantar, que cambiar, etcétera. Yo creo que luego, posteriormente, el doctor Manito nos comentará seguro acerca de esto su opinión, pero a mí me ha gustado ver que la tecnología ha avanzado mucho y que esto puede, de hecho, repercutir en la calidad de vida de los pacientes. No sabemos si en la supervivencia, pero en la calidad de vida seguro. En cuanto a hemodinámica e intervencionismo, pues ha habido un estudio francés. Cuando hay un estudio francés, se ponen las cosas patas arriba. Entonces, el estudio francés, ¿qué es lo que estaba buscando? Lo que estaba buscando es, dice, vamos a ver, en enfermos que tienen un síndrome coronario agudo o enfermedad coronaria estable, veis que en hemodinámica es muy fácil decidir cuando tienen lesiones coronarias muy severas, por encima del 80% todo el mundo dice eso hay que dilatarlo y por debajo del 50% todo el mundo dice eso no hay que tocarlo. Pero entre el 50 y el 80, ¿qué se hace? Pues lo que hacen ahora los hemodinamistas es la guía de presión. Y teníamos la ilusión los clínicos de que esta guía de presión fuera como el test de esfuerzo, pero hecho además en hemodinámica. Entonces da gusto verles cómo se ponen a pensar, calculan las medidas, etcétera, y toman decisiones. Bueno, pues entonces dijeron, ¿hasta qué punto esto es útil? Bueno, pues el estudio aleatorizó a una serie de pacientes que, como veis, es un grupo significativo, pero sorprendentemente se tuvo que detener y se detuvo por el Comité de Seguridad. Lo detuvo porque vio que había más muertes en el grupo tratado, mejor dicho, no tratado, sino el que se tomaban las decisiones basándose en la guía de presión, comparado con el que se tomaban las decisiones basado en el sentido habitual, el sentido clínico habitual de los hemodinamistas, lo que tienen aprendido. Bueno, pues realmente esto es un motivo ahora mismo de conflicto porque se ha parado el estudio, hay gente que dice que se ha parado prematuramente porque cuando han seguido a los pacientes ya la significación estadística ha dejado de ser tan significativa, aunque sigue con una tendencia, ya veis, 0.07, y realmente, bueno, pues se ha quedado la cosa así y es motivo de controversia. Pero el concepto global, yo no sé cómo lo defenderán, seguramente tienen argumentos suficientes como para seguir defendiendo la guía de presión, pero en este estudio el resultado ha sido negativo y no cabe duda que es un traspiés para esta técnica, creo yo. Por lo menos tendrán que dar más explicaciones. Otro estudio interesante porque va, o parece que va, porque realmente no va contra el sentido común, es el decir, bueno, a mí me tienen que operar porque tengo una enfermedad coronaria extensa, el coronario típico pues puede ser revascularizado, ya sabéis, con venas y con arterias. La arterial es lo ideal y si además utilizas en vez de una las dos mamarias, pues mejor todavía. Y entonces aleatorizaron pacientes que iban a ser sometidos a cirugía cardíaca utilizando el resto de la tecnología, como lo utilizan los cirujanos, con bomba, sin bomba, están los grupos bastante compensados y 3.000 pacientes con idea de seguirlos hasta 10 años y les pusieron aleatorizados a una o a dos mamarias. ¿Qué creéis que pasó? Pues de momento los resultados, con una edad media, como veis, de 64 años que tienen los pacientes, han sido pues sorprendentes porque parece que no hay diferencias a 5 años
entre si pones una mamaria o si pones las dos mamarias. Bueno, hay muchas formas de defender este estudio, ¿no? Ya sabemos que 5 años las afenas a lo mejor no, hoy en día están mucho mejor cuidadas que antes desde el punto de vista técnico por los fármacos que se utilizan, las estatinas, etcétera, etcétera, y además a lo mejor 5 años es poco, habrá que ver a 10 años y a lo mejor a 10 años se separan las curvas, ¿no? Pero lo importante de este estudio es que, bueno, de momento esto es lo que hay y lo importante es que hay que hacer estudios y aleatorizar las cosas o estudios aleatorizados, aunque a ti te parezca que a priori la solución iba a ser muy sencilla porque luego no lo es tanto. Solo los subgrupos fueron bastante balanceados y solo comentar un detalle que ya se sabe. Cualquiera que mande pacientes a operar ya sabe que los pacientes malos para las dos mamarias son los obesos y además si son diabéticos estos pueden tener problemas externales. Y luego otra cosa que también se ha comentado bastante, la técnica quirúrgica, ya sabéis que está muy, no de moda, porque nuestros cirujanos yo creo que lo hacen desde hace muchos años, esqueletizar, que llaman limpiar bien la arteria mamaria antes de ponerla y dejar ese panículo adiposo, muscular y vascular que hay alrededor de la mamaria, no quitarlo porque eso es fundamental para que cicatrice el esternón. Pero bueno, en cualquier caso este estudio fue llamativo. Y otro estudio precioso, porque además yo tengo la suerte de que en nuestro hospital, en el clínico, está María del Trigo, que fue la primera que publicó esto en Lancet, es algo realmente que a mí me tenéis que explicar porque es muy sencillo y funciona fenomenal, pero es que es tan fácil que te parece mentira que funcione tan bien. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, presiones muy elevadas en el ventrículo izquierdo, presiones de llenado muy elevadas en el ventrículo izquierdo. Hazles un agujerito en el septo interauricular, deja que la sangre de la aurícula izquierda pase, se alivie al ventrículo derecho como si tuviera una CIA y entonces alivias las presiones ventriculares izquierdas. Pues bueno, esto es verdad que mejora a corto plazo. Veis que el mecanismo es como una especie de eso no es un stent, ¿no? Como una arañita que deja pasar en el medio, deja pasar la sangre, que se ve en el eco. Bueno, pues estos resultados hemodinámicos que cuando tú implantas el sistema se observan prácticamente de inmediato, pues se han mantenido al año, ¿no? Y esto son buenas noticias. Sé que hay varios tipos de dispositivos que se están poniendo en marcha. Unos tenían valvulita, otros no. El de valvulita parece que lo están cambiando porque alguna de las valvulitas, probablemente al mejorar los pacientes, se quedaba ya quieta la valvulita y se encasquillaba de alguna forma, por decirlo así fácil, y en este sentido está evolucionando. Pero yo creo que es algo sorprendente y que a mí me ha gustado mucho. Más, en relación con la insuficiencia cardíaca, pues a nivel de fármacos, pues tenemos que se ha testado la dosis alta de aldosterona, de espironolactona. Es realmente una opción que estaba así presente porque había datos preliminares que decían estos pacientes que no responden al tratamiento diurético, pues si les das dosis muy altas de espironolactona, pues van a ir mejor que si no les das o no les añades dosis altas de espironolactona. Y así lo han demostrado en este estudio, o así lo hicieron, que se podían aleatorizar a los pacientes a una cosa u a otra, pero realmente luego cuando se han visto los resultados, pues el darles dosis altas de espironolactona no ha cambiado el objetivo primario del estudio, que se basaba, me parece que era en los niveles de NT/NT, y ni los objetivos secundarios, que fijaros la cantidad de objetivos secundarios que había. Pues bueno, al final realmente este estudio ha sido negativo en el sentido de que el dar dosis altas de espironolactona de 100 miligramos al día dice 96 horas o en el plazo de 96 horas en enfermos con insuficiencia cardíaca aguda no ha mejorado estos objetivos. Bien, este es un subestudio también en relación con lo mismo que sí tiene, es un subestudio del Paradigm y que sí tiene sentido clínico. Y es decir, si tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca, le estás tratando con enalapril y le das pues espironolactona, plerrenona, tiene más o menos probabilidades de desarrollar hiperpotasemia que si lo estás tratando con sacubitril y valsartán. Bueno, pues lógicamente aquí sí que ha aparecido pues lo que parecía más lógico desde el punto de vista clínico, y es que entre los pacientes tratados por insuficiencia cardíaca con función ventricular deprimida
y si los tratas, como hemos dicho, hay más posibilidades de que tengan hipercalemia si están tratados con enalapril que si están tratados con sacubitril y valsartán cuando añades al tratamiento pues espironolactona o eplerenona. Y lo que es curioso aquí y me gustó es que parece que hay algún mecanismo que puede ser especial a la hora de llevar a cabo esta protección contra la hiperpotasemia. Pero bueno, esto son cuestiones ya para entrar más en detalle. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca y el hierro? Pues lo que yo he podido observar en los dos estudios que se han presentado se puede resumir de una forma muy sencilla. El hierro oral no ha funcionado en personas que tienen insuficiencia cardíaca con déficit de hierro. A lo mejor es que te lo tomas por la boca, pero el organismo no es capaz de utilizarlo. Primero, de absorberlo como debiera ser y segundo, de utilizarlo. Y en cambio, el hierro intravenoso pues parece que sí ha funcionado. El estudio que se ha hecho, que es un estudio muy bonito, es un estudio aleatorizado, etcétera, pues ha encontrado que existe una mejoría objetivable en pacientes con insuficiencia cardíaca y déficit de hierro al administrar hierro intravenoso. Y repito, en principio no se ha encontrado un beneficio significativamente diferente desde el punto de vista estadístico cuando se utiliza el hierro oral. Esto yo creo que nos lo comentarán luego más adelante, nos lo explicarán más adelante los expertos. Un estudio también interesante porque realmente es de los estudios que cuando lo lees, pues dices, no sé si me sirve lo que yo había aprendido, no he aprendido nada con este estudio y además me voy a la cama con más preguntas que antes. ¿Y qué es la pregunta que trata de contestar este estudio? Bueno, pues ya sabéis que hubo una serie de inhibidores de COX-2, Rofecaciv me parece que se llamaba, que el Vioxx, que se tuvo que detener después de que era un antiinflamatorio que se utilizaba muchísimo en Estados Unidos, se tuvo que detener su comercialización porque habían aumentado los infartos se había comentado que había un aumento importante de infartos, de accidentes cerebrovasculares, en estos pacientes que eran pacientes con problemas crónicos de artritis reumatoide o artritis simplemente que tenían que tomar antiinflamatorios y que tenían cierto riesgo cardiovascular. Pues bueno, pues daros cuenta el montante de este estudio, 24.000 pacientes con un seguimiento medio de 30 y tantos meses, una edad media de 63 años y entonces han sido aleatorizados a celecoxib, a ibuprofeno y a naproxen. La dosis de celecoxib es la mínima, pero se podía aumentar, como veis, en pacientes que tienen ya artritis reumatoide, se podían doblar las dosis. La de ibuprofeno es un poco la dosis que se utiliza habitualmente, el naproxeno, que hasta que yo leí esto pensé que era lo más seguro desde el punto de vista cardiovascular. Pues bueno, al final resulta que, claro, los resultados os los presento así todos revueltos para que no los aprendáis, porque no os va a servir para mucho. Realmente, nosotros viendo las curvas vemos que aquí va uno para arriba, otro para abajo. De repente, pues por ejemplo, si vemos el naproxeno resulta que ya no es tan seguro como se pensaba, que el ibuprofeno tampoco, que casi parece el más seguro el fármaco este que tiene un nombre tan difícil, y el celecoxib. Y entonces realmente os voy a resumir un poco lo que han resumido ellos. Y podríamos decir que con este estudio se puede interpretar con interrogación y decir que entre los pacientes que tienen un riesgo incrementado de accidentes o de enfermedad cardiovascular, que este es uno de los puntos débiles del estudio, porque dicen que no eran tan de alto riesgo y que además tenían artritis, tú puedes utilizar celecoxib porque no es inferior ni a ibuprofeno ni a naproxeno. Que cuando ves los análisis secundarios, resulta que hay más problemas gastrointestinales con ibuprofeno o naproxen y menos eventos renales, que luego reconocen que tiene bastantes limitaciones el estudio, porque claro, estos enfermos que toman el fármaco por dolor, en cuanto están bien lo dejan de tomar. Entonces hubo una cantidad de personas que no completaron el estudio tremendo. No estamos acostumbrados en los estudios aleatorizados a que haya tantas pérdidas. Y que luego realmente otro de los hallazgos importantes es, como os decía, que el naproxeno, que parecía el mejor de todos, pues parece que no lo es tanto y que realmente no hay diferencias en los eventos cardiovasculares comparados con pues, ibuprofeno y el resto, ¿no? Pero fijaros la cantidad de críticas que tiene este estudio. De hecho, la editorial
la editorial la han titulado Imprecision, en vez de Precision, que es el nombre del estudio, Imprecision. Con lo cual, aquí tenéis, bueno, pues todas las críticas a este estudio, que yo creo que es una de las cosas bonitas de la medicina, ¿no? Que se puedan criticar los resultados y que seamos todos participativos. Bueno, seguimos muy rápidamente. Estudios también muy interesantes. Vamos bien de tiempo, ¿no? Vale. Estudios muy interesantes, muy interesantes. ¿Por qué? Porque lo que te dicen es, si tú utilizas anti-PCSK9 y bajas realmente las LDL, que ya sabemos que las puedes bajar muchísimo, ¿esto qué repercusión tiene en la placa de ateroma? Porque lo ideal, ¿vosotros qué preferiríais? ¿Que creciera o que disminuyera? Bueno, esto que parece una pregunta tonta y que todo el mundo diría que disminuyera, lo cierto es que de las cosas que se están planteando es que está claro que es mejor que disminuya, pero que disminuya de forma estable, que eso todavía tampoco se sabe. Pero lo cierto es que aquí con eco intracardíaco se intentó ver si en pacientes tratados con este fármaco, que es un anti-PCSK9, pues podías disminuir la placa de ateroma. Y efectivamente, en porcentaje lo reduce mucho. Luego yo no sé, y nos comentará probablemente Armando en la vida real qué significa esto, pero lo cierto es que el fármaco comparado con el placebo sí que fue capaz de reducir la placa de ateroma cuando se observó esta por medio de eco intracardíaco, de IBUS. Y la reducción fue a 78 semanas, que son, me parece que 15, 16 meses. O sea, que no es una reducción baladí. Y desde luego, cuando hablamos de la regresión, fue estadísticamente significativa. Y luego, es verdad que hubo una reducción de los eventos cardíacos, por lo que os decía, ¿no? Parece que además reducir la placa puede ser incluso seguro, pero este estudio no estaba hecho para ver eventos cardíacos, es un subanálisis y no hay que darle tanta trascendencia como se le podría dar al hecho en sí, que es una prueba de concepto, que si tú bajas las LDL, pues también te disminuye la placa de ateroma. Siguiendo con los PCSK9, realmente esta es la continuación del estudio que ha comentado Xavi. Muy, muy bonito también, porque lo que es muy bonito es cómo se las han apañado para encontrar realmente a los pacientes que son intolerantes a las estatinas, porque como ha comentado él, hay gente que sentía dolores musculares con el placebo. Bueno, pues después de hacer que sí, que no, que engañarnos a todos, bueno, lo digo a engañar en el buen plan, al final han conseguido quedarse con los que son efectivamente muy sensibles o hipersensibles a las estatinas, intolerantes a las estatinas, fundamentalmente sabéis, por elevación de CPK o por dolores musculares. Y a estos los han aleatorizado pues al ezetimibe o evolucumab, con lo cual era dar una alternativa a estos pacientes que son intolerantes a las estatinas. Y como veis, el resultado es fantástico porque, otra vez, de nuevo, los anti-CSK9 son capaces de bajar de forma muy importante y mucho mayor que el ezetimibe, pues el nivel de LDL, ¿no? Entonces, es una buena salida para estos pacientes con una reducción, ya digo, de la LDL importante, aunque tenemos el problema de que este fármaco, bueno, se está testando a 24 semanas, pero menos es nada. Yo creo que son buenas noticias. Y claro, en este sentido, como estamos hablando de que este fármaco solo actúa a corto plazo, pues lo que se están también planteando es utilizar otros medios de actuación sobre los PCSK9. Y entonces aquí, por ejemplo, este fármaco que se llama el inclisiran y que ha salido publicado el estudio en el New England, pues actúa a nivel de la síntesis de las preproteínas, entonces actúa sobre el RNA y consigue pues el mismo efecto o un efecto parecido, pero además es un efecto que es más duradero y con 1 o 2 inyecciones, de manera que tú puedes a un paciente inyectarle 1 o 2 veces el fármaco y fijaros cómo cuando se inyecta el fármaco y se compara con placebo, aunque sigan en tratamiento con estatina los pacientes, el efecto de este fármaco es tremendo porque baja mucho más las LDL y además lo puede hacer al menos durante 6 meses, ¿no? Entonces, claro, se está planteando ahora todo el tema alrededor de los lípidos. Os pongo aquí simplemente una diapositiva para recordar decir que se ha... perdón.
Sí, es esta. Que hay unas guías clínicas, no unas guías clínicas, sino una serie de… Sí, se llama el US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Se ha publicado recientemente y hay controversia con el tema de las estatinas. Ya sabéis, con el tema de las estatinas, porque se está abriendo el uso de las estatinas. Hay personas que con muy buen conocimiento del tema están a favor, otros no están tan a favor, pero lo cierto es que esto está ahora mismo en boca de todos. Incluso a qué se considera o qué estatina se considera un tratamiento suave, intermedio y fuerte, por decirlo de alguna forma, incluyendo también las dosis, ¿no? Y bueno, pues ese estudio, antes de terminar con la siguiente diapositiva, ese estudio previo demuestra la prueba de concepto mantenida, que tú puedes utilizar una serie de fármacos para bajar mucho las LDL, que además tiene un efecto en la placa, que además esas LDL pueden ser o estar mantenidas durante un tiempo, y luego pues se plantea que a lo mejor puedes imaginaros tratar a un paciente que tiene una aterosclerosis furibunda muy intensamente durante un tiempo para bajarle un poco los niveles al mínimo y mantenerle, incluso que regrese un poco sus placas, y luego ya con un tratamiento de mantenimiento. No haría falta seguir tan allá, porque como sabéis, otro de los temas que se están planteando es hasta dónde hay que bajar las LDL. La gente está preocupada por sus neuronas, ¿no? Por sus neuronas, entre otras cosas. Bueno, volviendo al tema que ya se ha comentado antes, que es el Euclid, este estudio lo que ha hecho ha sido comparar ticagrelol y clopidogrel en pacientes con enfermedad periférica arterial sintomática. Pero son pacientes que, como se comentaba antes, son menos cardiológicos, menos cerebrales y más de arteriopatía periférica. En este caso, lo que se ha demostrado es que el clopidogrel, pues se puede decir que es mejor que el ticagrelol, porque realmente el último es más potente y produce más efectos secundarios, y el clopidogrel prácticamente consigue lo mismo con menos efectos secundarios. Y luego están los temas de precio, como también se han comentado aquí, ¿no? Con lo cual, este estudio, en definitiva, repito, en pacientes que sobre todo tienen enfermedad arterial periférica, porque la cosa cambia si han tenido un síndrome coronario agudo, si tienen enfermedad cerebrovascular añadida, pues la utilización de clopidogrel puede ser suficiente. Y este es el estudio Euclid, que ha sido publicado también en el New England Journal of Medicine. Y en relación con esto han salido las guías también de enfermedad o de manejo de pacientes con enfermedad arterial periférica, que os dejo aquí la referencia para que profundicéis en ellas. Muy bien, ha fallado la aspirina en los diabéticos tipo 2, porque uno pensaría, bueno, si yo le doy a un diabético tipo 2 aspirina únicamente por prevención primaria, va a tener menos efectos o más efectos cardiovasculares, mejor dicho, bueno, problemas cardiovasculares si la toma o si no la toma. Realmente no hay diferencias. En este estudio, que es un estudio japonés, en prevención primaria en pacientes con diabetes tipo 2 seguidos durante 10 años, no se han encontrado diferencias. Entonces, esto refuerza un poco las guías actuales, que ya sabéis que no recomiendan a todos los diabéticos darles aspirina, sino solo a aquellos que tienen unos factores de riesgo especiales o una probabilidad mayor de tener un problema. Bueno, y entramos aquí en dos estudios muy interesantes también. El subestudio del HOPE, que, como ha comentado Xavi, utilizaba rosuvastatina o antihipertensivos, vio que la rosuvastatina mejoraba el pronóstico en pacientes con un riesgo cardiovascular intermedio, pero ¿qué hay de la cabeza? Esto que ahora oímos tanto, que tú estás tomando estatinas, por eso no te acuerdas de los nombres de tus amigos. Y dices, bueno, realmente no es que sea así, pero todo el mundo está dando vueltas a si puede haber efectos cognitivos indeseables de las estatinas. Bueno, pues la realidad es que de momento no lo demuestra. Fijaros que aquí los test cognitivos que se han realizado a los pacientes que pertenecían al HOPE-3 no ha demostrado diferencias entre una cosa y otra, es decir, no deterioran en principio. No hay deterioro, pero tampoco hay mejoría, porque uno esperaría que al tomar rosuvastatina o al bajar la presión arterial, pues, y protegieras un poco tu cerebro teóricamente contra
los problemas lipídicos y contra la hipertensión arterial, mejore el deterioro cognitivo. Pues no se ha encontrado mejoría. Y ya digo, la parte buena es que tampoco lo estropea, la rosuvastatina, pero este estudio es otro de los polémicos, porque si hay algo que parece que está demostrándose, y está demostrado en otros estudios previos, es que todo va unido. Si tú tienes una buena salud cardiovascular, hay estudios que ya demuestran que los índices de demencia disminuyen. Y en este estudio pues ha pillado un poco a la gente por sorpresa y tiene sus críticas, yo creo, para intentar antagonizar un poco lo que dicen. Y termino ya con este estudio para daros una noticia optimista. También me ha gustado mucho, ha sido publicado en el New England y viene a decir lo siguiente. Tú naces con unos genes que te producen propensión para tener enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces tú tienes esos genes y no los puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar tu estilo de vida. ¿Y qué es más importante, los genes o el estilo de vida? ¿Qué creéis? Pues este estudio ha analizado 3 poblaciones y se ha basado en que en esas poblaciones podía hacer 2 cosas, ver el estudio genético y luego ver el calcio coronario. Y lo que ha visto es que si tú te portas bien, si tú tienes un buen estilo de vida desde el punto de vista, no vamos a decir cardiosaludable, sino yo diría saludable, es más importante ese estilo de vida que los genes que te han tocado. De manera que yo creo que es una forma optimista de continuar con este sábado. Muchas gracias por vuestra atención.